Tengo presente al enfermero Martín Echeverry. Gracias, muchas gracias por participar. Gracias a vos, Nelly. No, por favor. Vamos a ver lo que yo ya le comentaba en el primer video, que es el módulo 2 de accesos venosos con ecoguía. Luego, ecografía vesical, sondas nasogástricas, comprobando con el ultrasonido. Bueno, le doy la palabra a Martín para que él comience a charlar. Muchas gracias, Nelly. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces este video que está orientado a, nada, poder ser utilizado de forma sincrónica por cualquiera que quiera realizar una breve introducción a estos temas de la enfermería y el ultrasonido. Y empezaremos con el módulo 2 de accesos venosos periféricos difíciles y coguiados, que en realidad creo yo quizás es la implementación al día de hoy más habitual o más frecuente que se le está dando al ecógrafo, por lo menos por parte del personal de enfermería, y que muchas veces nos puede llegar a resolver y a sacar alguna papa del fuego en relación a conseguir alguna vena compleja o colocar un acceso que no sea tan sencillo como uno quisiera. Así que si les parece bien, vamos comenzando. Tenemos aquí la breve presentación, donde vamos a trabajar un poco acerca de este módulo 2. Los objetivos básicamente están relacionados con identificar cuándo deberíamos nosotros utilizar el ecógrafo para poder identificar un acceso venoso y principalmente cuál sería la técnica apropiada para así realizarlo. Al finalizar cualquiera de estos módulos, vamos a ver que tenemos también no solo un QR de contacto, súper importante para que se puedan comunicar acerca de cualquier duda o cualquier consulta que se pueda ir generando tanto en la práctica como en la teoría, sino también una pequeña evaluación, en realidad una pequeña encuesta, para poder ir evaluando cuáles son los conocimientos que vale la pena reforzar o quizás las cosas que nosotros deberíamos puntualizar más en los videos. Arrancamos por el principio entonces. ¿Cuándo deberíamos, una gran pregunta, utilizar un ecógrafo para colocar un acceso venoso? Más de uno podrá decir, bueno, yo coloco accesos venosos todos los días, lo hago permanentemente, lo hago hace 35 años de trabajo, no necesito un ecógrafo para hacerlo, y suena muy razonable. Desgraciadamente, la macana está en que en algunas ocasiones, creo que a todos nos ha ocurrido en algún momento de nuestra vida profesional, hay pacientes que, bueno, parece que no tienen venas, que las venas han desaparecido, sea por condiciones anatómicas, clínicas, sea eventualmente por alguna patología en particular. Aquí tenemos un par para describirlo. En general, aquellos pacientes que están verdaderamente chocados, que están muy hipovolémicos, aquellos que están edematizados, que tienen una colección de líquido en el subcutáneo que es abismal y que resulta muy difícil la palpación o hasta la visualización de las venas, pacientes que están severamente lesionados, que tienen traumatismos mayores o menores, pero muy extensos, ni hablar quemaduras y otras lesiones. O a veces simplemente pacientes que, nada, por la configuración anatómica que tienen, es muy complejo, es muy difícil encontrar una vena realmente disponible para poder hacer una punción. Nosotros, por lo menos aquí en el CMA, tenemos varios pacientes que ya sabemos son verdaderamente dificultosos a la hora de canalizar y quizás de primera opción conviene llamar a un experto o a alguien que tenga la mejor mano posible para colocarlos. La ventaja del ecógrafo es que permite quizás a gente que no tenga tanta magia en los dedos poder colocar rápida y fácilmente un acceso venoso, incluso en las peores condiciones posibles. Así que, si les parece bien, desarrollamos un poco la idea o el concepto. Para poder utilizar el ecógrafo, obviamente, primero tenemos que tenerlo disponible y utilizar una serie de pasos que aquí lo proponemos como un esquema, ¿sí? Obviamente, lavado de manos, la asepsia y la antisepsia, pero hay algunos puntos críticos que tenemos que tener en cuenta. Quizás que la elección del catéter endovenoso que vamos a utilizar no sea la misma al momento de usar el ecógrafo que no utilizarlo. Veremos más adelante la técnica en sí, pero probablemente necesitemos catéteres de mayor longitud para poder alcanzar la profundidad deseada. También, obviamente, identificar estructuras anatómicas específicas. Tengamos en cuenta que al introducirnos con el catéter, quizás lugares donde normalmente no punzaríamos las venas, siempre existe la posibilidad de que se puedan generar lesiones a otras estructuras anatómicas, en particular arterias o nervios. Esto lo vamos a puntualizar más adelante. Y para eso se puede esquematizar o utilizar el método que se conoce como RAPEVA, algo que permite estandarizar un poco la evaluación, en particular, de todo lo que es el capital venoso del miembro superior de los pacientes. Obviamente, finalizando la técnica, hacer un correcto registro de lo que hemos realizado. Así que esto nos sirve a modo de punteo y ahora nos metemos en la técnica un poco más propiamente dicha.
Al momento de utilizar el ecógrafo, que lo hemos comentado un poco en el módulo anterior, hay dos abordajes distintos para evaluar la vena. Son dos abordajes diferentes, no hay mejores ni peores, pero sí las visualizaciones que tendremos de la vena son visualizaciones diferentes. Como podrán observar aquí en la imagen de la izquierda, tenemos la vena quizás visualizada de manera circunferencial, ¿no? Nosotros lo que vemos es un redondelito, para hablar en español bien criollo. Y del otro lado, al revés, tenemos una figura muchísimo más rectangular. Esto es lo que nosotros en general conocemos como plano transversal o eje corto, o el longitudinal o el eje largo. En general, el eje largo permite visualizar muchísimo mejor el recorrido de la aguja y todas las estructuras anatómicas que atraviesan hasta colocarse dentro del lumen de la vena, de la luz de la vena. El plano corto o el plano transversal, por otro lado, permite quizás una manipulación mucho más sencilla y un abordaje muchísimo más fácil, más rápido, más intuitivo. No significa que haya uno que sea mejor que el otro, pero sí es importante que, entendiendo que como toda técnica de ecografía es operador dependiente, la persona que vaya a utilizar el ecógrafo se sienta cómoda con la técnica que va a utilizar e idealmente que tenga práctica y entrenamiento en ambas para poder distinguir cuál es la que más fácil le resulta. En la técnica de plano transversal, en general, es mucho más fácil identificar rápidamente si estamos en camino a la vena o no, aunque quizás sea un poco más difícil identificar si nos hemos pasado o no de ambas paredes de la vena. Y en cambio en el eje longitudinal es mucho más difícil conseguir esa figura, esa imagen perfecta y mantenerla durante todo el procedimiento hasta que conseguimos que la aguja esté colocada dentro del lumen. Así que hay pros y contras para cada una de ambas. Lo importante es que uno se sienta cómodo con la técnica que utiliza. El método RAPEVA, que viene de una sigla en inglés, básicamente lo que nos permite es identificar toda vena potencialmente utilizable para la canalización e importante toda estructura anatómica relevante, en particular paquetes vasculonerviosos o eventualmente arterias, nervios, que necesiten ser identificados para evitar lesiones o complicaciones. Esto lo veremos más adelante, pero es importante utilizar un abordaje esquematizado donde evaluamos una serie de puntos y recorremos básicamente todas las venas principales que pueden llegar a servirnos de manera periférica para la canalización venosa. En este caso en particular, algo que vale la pena mencionar es que no solamente identificaremos cuál es la vena que a nosotros más nos sirve, sino también la que en ese momento mayor calibre y menor profundidad presenta. Te hago una consulta en el medio. Sí, claro. Martín, escúchame, ¿y esto sirve para vías centrales? ¿Repasamos un poquito ese tema? ¿O exclusivamente son vías periféricas? Es una gran pregunta. La realidad es que quizás nosotros como enfermeros no solemos acceder a una vía central, pero sin embargo el día de mañana podríamos ser una gran herramienta para el médico y poder contribuir o aportar desde otro lado, precisamente para poder visualizar estas mismas venas. De hecho, el método de RAPEVA podría terminar con la identificación de todo lo que es un acceso central en la región subclavicular, infraclavicular o supraclavicular, incluso en parte de las regiones axilares. O sea que podría utilizarse tranquilamente. Y si bien no es algo que quizás hagamos de manera regular, creo que es algo también para destacar y es algo que el día de mañana nos acercaría también al trabajo con el médico a generar un sentimiento de equipo, un trabajo mancomunado para poder resolver, entre otras cosas, bueno, algo tan importante como es el acceso a la vena del paciente. Perfecto. Bueno, continuamos entonces entendiendo que no solamente buscaremos el lugar de mayor calibre, sino también de menor profundidad. Nosotros un desafío que tenemos aquí permanentemente es que, bueno, a veces los catéteres que uno tiene disponibles son catéteres más bien cortos, con lo cual la profundidad a la cual uno quiere alcanzar es algo para ser evaluado y para ser tenido en cuenta. En un montón de ocasiones la vena puede tener un buen calibre, puede ser una buena vena para acceder, puede estar lejos de otras estructuras anatómicas que complejicen el procedimiento, pero sin embargo puede ocurrir que la vena sea demasiado profunda y nuestro catéter no sea lo suficientemente largo como para poder alcanzarla. Con lo cual necesitamos ahí hacer una serie de balances. Este método de RAPEVA permite hacer una evaluación y poder tomar una serie de decisiones en relación a dónde me conviene punzar, cómo me conviene punzar y eventualmente cuál es el material que necesito para utilizarlo. Continuamos una diapositiva más. Aquí se mencionan algunos
Usos alternativos de la ultrasonografía, algunas, por ejemplo, esto que comentábamos recién, el hecho de colocar un catéter venoso central, en este caso menciona el subclavio, pero podría ser también un yugular interno. Podría utilizarse también para las colocaciones de catéteres medios, que hoy en día cada vez se escuchan más y tienen una presencia más fuerte en enfermería. Podrían eventualmente utilizarse para un catéter de PIC, para colocarse un catéter central insertado por vía periférica. Podría utilizarlo el día de mañana el anestesista o el traumatólogo para realizar un bloqueo nervioso de distintas regiones anatómicas, que de hecho se utiliza mucho, o incluso algunas intervenciones quirúrgicas, entre otras el drenaje de abscesos o la evaluación de lesiones de tejidos blandos. Con lo cual, el sonógrafo nos puede servir para realizar un montón de procedimientos diversos, un montón de procedimientos distintos. Para realizar el procedimiento en sí, por lo menos para la colocación del acceso periférico, ¿no? Estamos mencionando para enfermería, deberíamos tener, obviamente, una bandeja conteniendo todos los materiales necesarios, en este caso ya lo conocemos, el set de venoclisis, el catéter elegido para esa vena específica y esa profundidad elegida, y el verdadero desafío, ahora sí, utilizar el ecógrafo sumado a un guante estéril o una funda estéril para el transductor. ¿A qué nos referimos con esto? Con que si bien la evaluación puede realizarse de manera no estéril, la punción al penetrar una barrera de la piel obviamente necesita sí o sí tener algún tipo de barrera e impedir su contaminación. No estamos hablando solamente de preparar la piel con algún antiséptico específico, como sería la clorhexidina alcohólica u otros, sino asegurarnos de que no haya contacto entre el transductor en sí, con sus potenciales microorganismos, y la piel del paciente del sitio de punción. Va a depender de qué tipo de material tengamos disponible. En general, los guantes estériles sean lo más económico o lo más rápido, aunque plantean sus desafíos. El guante en sí debería utilizarse como una funda y obviamente para que esa funda funcione correctamente debería haber una gran cantidad de gel entre el transductor y el guante. Básicamente una especie de bolsita de guante hecha o repleta de gel que permita que el transductor pueda seguir funcionando correctamente y transmitiendo ese ultrasonido hacia el tejido del paciente. Otra alternativa que puede utilizarse también es una funda estéril, que puede ser una funda estéril específica, es decir, el fabricante puede ya haberla preparado para eso, quizás sería lo ideal, no sé si en todos los casos está disponible, o eventualmente utilizar algo más parecido a un apósito transparente o muy comúnmente conocido como Tegaderm, ¿no? Esos film transparentes que se utilizan para cubrir el acceso venoso, eso también podría utilizarse para cubrir el transductor. Lo importante es que el transductor siempre esté cubierto con gel y nunca esté en contacto directo el pegamento con la parte útil del transductor en sí. Es decir, que el gel funcione también no solo como método de transporte de ultrasonido, sino también como protección para los distintos cristales que tenemos dentro del transductor. Tenemos aquí una serie de pasos para repasar. Tenemos la utilización del método RAPEVA, donde básicamente vamos a identificar cuál es el sitio apropiado o el que mejor nos va a funcionar a nosotros para la colocación de un acceso venoso. La utilización permanente del lavado de manos y la antisepsia del instrumental y de la piel. Al momento de realizar la punción, asegurar una técnica estéril, lo hemos mencionado hace un ratito. Tomar la decisión de si lo haremos en el eje largo o en el eje corto, que va a depender un poco de cada uno de los operadores. Asegurarnos de que cuando se realice la punción haya eventualmente un flashback, es decir, tengamos una plenitud de sangre en la cámara del catéter. Asegurarnos que ese catéter está correctamente permeable, tanto con solución fisiológica como por el retorno en sí. Y obviamente fijarlo según la técnica que corresponda para el procedimiento que hemos realizado. El registro de todo esto en la historia clínica es algo fundamental. Y por otro lado, en la medida que empecemos a llenar nuestras historias clínicas, que es algo continuo y permanente de enfermería, con la utilización del ecógrafo, también de alguna manera estaremos implementando cada vez más esta tecnología a lo que es la práctica cotidiana. Podemos ver aquí en la técnica específica cómo debería realizarse este proceso. Si vemos en la imagen de arriba a la izquierda, básicamente cuál es el tipo de transductor que se va a utilizar, que en estos casos es un tipo de transductor lineal, es decir, que permite una buena definición a una baja profundidad, algo específico para la evaluación de las venas o por lo menos de lo que es toda la parte vascular de miembro superior. En el cuadro de arriba a la derecha podemos observar cómo se ha utilizado una funda para poder cubrir correctamente el transductor.
En la figura de abajo a la izquierda podemos evaluar cómo el correcto posicionamiento y la colocación de, en este caso, un lazo hemostático, pero podría ser algún otro tipo de dispositivo, permite ingurgitar las venas y evaluarlo quizás de una manera muchísimo más rápida o inmediata. Esto varía un poco de protocolo a protocolo, de operador a operador. Hay muchas guías que quizás no recomiendan la utilización de un lazo hemostático para poder evaluar la vena en su condición basal, es decir, no sobredistendida, y poder calcular mejor cuál es el calibre de catéter que se colocará en su interior. Recordemos que hay reglas estadísticas que permiten de alguna manera predecir la flebitis mecánica ocasionada por un catéter demasiado grande para una vena demasiado pequeña, pero esto podemos charlarlo más adelante. Cada institución puede tener sus propios protocolos. Lo importante es tomar una decisión en relación a si el catéter va a ser colocado para estar durante una gran cantidad de tiempo o si eventualmente debe ser colocado rápido y con la mayor facilidad posible. Y algo que sí podemos apreciar, que creo que es muy importante y que repetiremos muchas veces a lo largo de estos videos, es la comodidad y el confort del operador. En el cuadro abajo a la derecha podemos observar cómo hay una buena visualización de la pantalla del ecógrafo, cómo el operador tiene quizás a disposición el movimiento para poder manipular tanto el brazo, el miembro superior del paciente, como el ecógrafo también, el traductor. Es decir, hay una comodidad y un confort, una preparación previa que influye muchísimo en el desempeño y influye muchísimo en el resultado, ¿sí? Al momento de realizar la punción, como podemos ver en la figura de arriba a la izquierda, podemos evaluar distintas estructuras anatómicas. Fundamental e importantísimo, más adelante cuando tengamos las instancias prácticas, poder reconocer con facilidad cuáles son las venas. Eso lo podemos identificar de varias formas, en particular porque son compresibles, porque en algunos casos se encuentran estructuras anatómicas aisladas al resto. Si nosotros lo viéramos con la utilización de Doppler color, también podríamos evaluar en algunos casos la imagen superior del medio, una variabilidad en el color, si lo vemos como rojo, si lo vemos como azul. Pero quizás el punto crítico o el más importante, como vemos en la figura de abajo a la izquierda, es el ángulo que yo tendré que utilizar para poder alcanzar con el catéter la vena en profundidad mientras está siendo insonado, mientras lo vemos con el sonógrafo, ¿sí? En este caso en particular se destaca muchísimo la longitud del catéter que se está utilizando y la forma en la cual se está tomando tanto el transductor como el catéter en sí. En este caso vale la pena distinguirlo un segundito, por lo menos para pensarlo cada uno en su hogar o en donde se encuentre. Estamos utilizando una técnica de eje corto o de eje largo. Si nosotros evaluamos aquí la imagen del ecógrafo, ¿qué veríamos? ¿Veríamos a la vena como una circunferencia, como un redondelito, o veríamos a la vena como, al revés, un túnel, o la veríamos como un rectángulo? Un segundo para pensar. Si lo pensamos como un rectángulo, estamos en lo correcto. En este caso estamos utilizando el eje largo, con lo cual vamos a necesitar una gran destreza en la mano zurda, en este caso, para poder mantenerlo fijo permanentemente. Y la destreza también en la mano diestra para asegurarnos de que una vez introducido y visualizado el catéter, la aguja, dentro de lo que es la imagen del ecógrafo, mantenerla y respetarla permanentemente sin perderla para poder alcanzar ese rectángulo o ese túnel que en este caso sería nuestra vena. Bien. Al día de hoy, obviamente, hay un montón de dispositivos o eventualmente de accesorios, de adminículos fabricados por distintas marcas o distintos comerciantes que permiten facilitar muchísimo ese proceso sin tanta magia como hemos charlado antes. En este caso en particular, ya cabezales de transductores que permiten la fijación de distintos tipos de catéteres y su desplazamiento. Es decir, reducen muchísimo el tiempo y facilitan enormemente la maniobra. Pero bueno, son todos procedimientos o instrumentos que quizás no están disponibles en todos los casos o en todos los momentos. ¿Te parece, Nelly, si hacemos una breve pausa? Bueno, continuamos en un ratito. Y continuamos hablando con ecografía vesical. Bueno, continuamos entonces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ojalá que hayan agarrado algo calientito para tomar, algo para refrescar un poco la memoria. Continuamos entonces con los objetivos de este siguiente módulo, que es el módulo 3, que tiene que ver con la ecografía vesical. De la misma manera que en el módulo anterior evaluábamos principalmente cómo
encontrar algunas de esas venas que a veces estaban tan bien escondidas para poder realizar un acceso venoso. En este caso vamos a ver cuál será la aplicación de la ecografía para la colocación de sondas vesicales y su correcto drenaje. Así que tenemos un par de cuestiones para charlar y para observar. La primera pregunta, una vez más, es, bueno, ¿cuándo utilizaríamos el ecógrafo? Si nosotros como enfermeros estamos acostumbrados a utilizar permanentemente las sondas vesicales y realizarlo a ciegas. Bueno, como siempre, es una gran pregunta. En este caso en particular, quizás a diferencia de la colocación de un acceso venoso periférico, la ayuda o la asistencia del ecógrafo en la colocación de la sonda vesical está orientada quizás a otra cosa. Está orientada principalmente no a la colocación en sí de la sonda, sino a una evaluación previa y una evaluación posterior. Es importante tener en cuenta que muchas veces la colocación de nuestras sondas son colocaciones que se realizan completamente a ciegas, es decir, en el fondo nosotros no sabemos, a menos que tengamos un retorno, que tengamos un débito de orina, si la sonda está correctamente colocada o no. Se generan muchas situaciones en las cuales no hay débito y está la duda de, bueno, pero la sonda está correctamente colocada, habremos llevado la vejiga, tenemos que progresarla más, tenemos que progresarla menos, la sonda tiene alguna falla propia en sí, un montón de preguntas que no suelen tener respuesta hasta que utilizamos estos dispositivos como herramienta o como ayuda. En este caso en particular, como menciona aquí, el objetivo sería utilizarse antes y después de la colocación de la sonda vesical, en todo caso que sea posible. ¿Sí? No en el mientras, pero sí en el antes y después. ¿Qué nos permite el uso previo? Bueno, en particular identificar si nuestro paciente realmente está sufriendo una condición seria, una condición grave, como puede ser la retención aguda de orina, y la generación de lo que nosotros conocemos como el famoso globo vesical, es decir, una situación en la cual las paredes de la vejiga se encuentran tan distendidas, culpa de la acumulación de orina o eventualmente de otros líquidos, que no solamente generan una complicación importante para el paciente, un disconfort importante, una alteración importante, sino en algunos casos podrían traer complicaciones incluso más graves y más severas y requieren de una intervención urgente. Con lo cual es una evaluación importante y muy, muy rápida. Esta es una evaluación que con el ecógrafo prendido y al lado del paciente puede realizarse en cuestión de segundos. ¿Sí? Y su utilización en la parte posterior, como dice el tercer punto, nos permite también la visualización directa de la sonda Foley inflada correctamente y asegurarnos de que eventualmente si hay o no hay algo de débito, o si estamos pensando en realizar un lavado vesical o etcétera, se pueda generar una condición de seguridad en la cual ya no estamos confiando a ciegas que la sonda esté correctamente colocada, sino que podemos verla en vivo y en directo. Continuamos con la siguiente diapositiva. En este caso vamos a evaluar cuál es la forma de la vejiga. Las vejigas obviamente no son todas exactamente iguales, si bien todas son un receptáculo de líquido, ¿no? Eso está claro. Puede haber distintas formas, puede haber vejigas que tengan una forma más bien cuadrada, más bien rectangular, más bien trapezoidal. Todo va a depender un poco de los ángulos en los cuales la insonemos y esto lo practicaremos más adelante en las instancias de taller. Pero en este caso en particular, una imagen que nos ha colocado Nelly, que es muy importante, es tanto la de la derecha. Aquí la podemos evaluar a la vejiga, tanto desde el punto de vista, como charlábamos antes, longitudinal como transversal. Pero algo interesante para remarcar aquí es que, independientemente de su forma, que en este caso se asocia más a un rectángulo o a un paralelogramo propiamente dicho, tiene que ver con la presencia de bordes, la presencia de vértices, de aristas. Es decir, no es una vejiga que se encuentra sobre distendida y que claramente se encuentra llena de algún tipo de líquido. En este caso podríamos sospechar orina, pero por lo menos a priori solamente podemos mencionar líquido. En el caso de la vista de la izquierda, lo que nosotros podemos evaluar es una vejiga que se encuentra muchísimo más distendida. No sé si llegan a percibirlo, pero no tiene ángulos, no tiene bordes. ¿Sí? Está muchísimo más inflada, por decirlo de alguna manera. Y lo que sí llama la atención es el líquido que está en su interior, que quizás no sea un líquido tan anecoico como el otro. Es decir, no se ve de color negro, se ve de un color más bien como gris. Lo que sí se ve de un color muchísimo más negro es una especie de circunferencia, un circulito, un globito que tenemos ahí en el interior y que llama la atención, que destaca, porque es demasiado redondo, demasiado perfecto para ser una cuestión anatómica. ¿Alguien sospecha que puede ser eso? Damos unos segundos para pensar. En este caso en particular lo que estamos viendo es una sonda Foley con su balón inflado correctamente, en este caso con agua estéril,
de ahí el color. Y desgraciadamente es una sonda que en este caso no está pudiendo drenar correctamente la orina, principalmente porque esa orina se encuentra, entre otras cosas, mezclada con sangre. En este caso, ese color más bien grisáceo que podemos observar es precisamente la presencia de coágulos de sangre dentro de la vejiga. Tenemos una sonda colocada, la sonda está correctamente colocada, pero sin embargo la sonda no está pudiendo drenar como se supone, precisamente porque se encuentra obstruida por distintos tipos de coágulos. Visto así, es una maravilla, pero probablemente nosotros como enfermeros estaríamos volviéndonos locos tratando de entender qué está pasando con la sonda, por qué la sonda no está generando débito, qué es lo que ha ocurrido, inflar la sonda, desinflar la sonda, manipularla, recolocarla, todas cosas que generan procedimientos cruentos para el paciente, generan mayor disconfort y en algunos casos aumentan dramáticamente la posibilidad de infecciones del tracto urinario, que es algo que deberíamos tratar de evitar a toda costa. Una vez más, el ecógrafo nos ayuda y ayuda a los pacientes a tomar buenas decisiones. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo conseguimos nosotros tener una visualización directa de la vejiga? Bueno, es bastante sencillo, por más que no lo parezca. El abdomen es engañoso. La evaluación sonográfica del abdomen es compleja porque hay muchas estructuras distintas, una vez se pierde un poco. Con lo cual, lo ideal sería, como vemos aquí en la imagen, asegurarnos de colocar justo por encima del hueso púbico, justo por encima de la sínfisis del pubis, colocar el sonógrafo, en este caso el transductor, y asegurarnos de evaluar directamente hacia el interior de todo lo que es el espacio retropélvico o todo lo que es la cavidad pelviana. Realizando de esa manera debería ser súper sencillo. El transductor lo dejamos colocado justo por encima del hueso del pubis y automáticamente lo tilteamos o lo orientamos de manera caudal, es decir, básicamente lo orientamos hacia adentro del paciente y hacia la región podal, hacia la región de las piernas. Con eso deberíamos encontrarnos rápidamente con la vejiga llena de líquido y poder evaluar qué tipo de forma tiene esa vejiga, si se encuentra sobredistendida o no. Obviamente hay otras evaluaciones que se pueden hacer, se pueden evaluar otros órganos, pero quizás no es la función específica ni de este módulo, ni eventualmente de la enfermería en lo que es la sección de guardia para estas evaluaciones. Siguiente presentación. Tenemos entonces aquí, punto número 1, la evaluación previa con el ecógrafo. Punto número 2, la colocación de esa sonda vesical según la técnica apropiada, que nosotros ya la conocemos, es algo que hacemos permanentemente. Una evaluación posterior con el ecógrafo nuevamente. Y por último, el registro de la técnica utilizada y de lo que hemos evaluado antes y después. Cuanto más importancia le demos al registro, más fácil será para la enfermería luego poder ir avanzando paso a pasito hacia la utilización del ecógrafo de manera regular. A curved or phased array transducer with an abdomen exam type is used to perform a transabdominal examination of bladder volume. The patient is placed in a supine position. It is helpful for the patient to have a sufficiently full bladder to identify each wall of the bladder. The transducer is placed in a longitudinal orientation in the midline at the level of the symphysis pubis. The orientation marker is directed towards the patient's head. The transducer is angled below the symphysis pubis into the pelvis to visualize the bladder that appears as a hypoechoic triangular structure. The transducer should be swept from side to see the entire bladder and exclude diverticula. The bladder wall appears gray and hyperechoic. The thickness of the bladder wall and presence of trabeculation should be noted. The maximum superior-inferior diameter should also be noted. The transducer is then rotated 90 degrees counterclockwise to obtain a transverse view. The transducer should be swept from cranial to caudal to visualize the entire bladder and to obtain the maximum lateral
and anterior to posterior diameters of the bladder. Total bladder volume can be calculated by multiplying all three diameters of the bladder by a correction factor of 0.07 or by using the standard volume calculation package included on the Sonosite ultrasound systems. Power Doppler can be used to visualize ureteral jets to confirm bilateral renal function and ureteral patency. The transducer is placed in the transverse view and angled down to see the base of the bladder. Ureteral jets are seen as bright plumes of fluid that disperse into the bladder lumen. Patients should be exercised, as it may take up to a minute to see the ureteral jets based on hydration status and the degree of renal function. De enfermería y sonografía, que en este caso estará orientada a la colocación de sondas nasogástricas verificadas por ultrasonido. Como veníamos charlando en los módulos anteriores, tanto en la colocación de accesos venosos periféricos, como más adelante en la colocación de una sonda vesical, en este caso iremos por las sondas nasogástricas. Bueno, de todos los procedimientos que tenemos para realizar con ecografía, por lo menos en lo que es específico para enfermería, este quizás sea uno de los procedimientos más complejos y que tradicionalmente su vía de confirmación es una vía de confirmación eminentemente médica y de imágenes radiográficas, ¿verdad? La mayoría de las veces la radiografía es el estándar para poder comprobar que la sonda esté correctamente colocada. Y hoy en día quizás podríamos pensar en utilizar el ecógrafo como una herramienta adicional, como una ayuda extra, para poder tener tranquilidad y seguridad al momento de su colocación. Con lo cual empezaremos con la pregunta de siempre. ¿Cuándo deberíamos nosotros utilizar el ecógrafo para facilitarnos esta tarea o este procedimiento? Bueno, en este caso en particular la respuesta es bastante sencilla. Podríamos utilizarlo siempre. La pregunta es cuándo y en qué momento. Idealmente, en este caso podríamos utilizarlo principalmente no tanto de manera previa, sino tanto en el antes, en el durante e incluso en el después. La confirmación obviamente en el después es algo que puede llegarnos a servir, pero la utilización en el mientras, en el durante el procedimiento, es lo que nos va a brindar la seguridad o nos va a garantizar la ausencia de posibilidad en la colocación de una sonda nasogástrica inadvertidamente colocada en vía aérea, que es lo que más debería preocuparnos al momento del procedimiento, ¿sí? Obviamente más adelante, y con muchísima mayor expertise y muchísima mayor habilidad, podría llegar a identificarse dónde se encuentra la punta, dónde se encuentra la estación terminal de esa sonda nasogástrica, es decir, si se encuentra efectivamente dentro del estómago, en la cámara gástrica, o eventualmente se encuentra en otras áreas del tubo digestivo, inclusive si hemos conseguido realizar una colocación transpilórica, es decir, la hemos colocado en el intestino delgado, en el duodeno o en otra porción. Eso lo veremos más adelante. ¿Cómo deberíamos nosotros prepararnos para la colocación de la sonda nasogástrica? Como siempre, la preparación del ecógrafo, que nos lleva su tiempo. Nuestro modelo es un modelo que lleva su tiempito también para iniciarse, para aprenderse, para setear las configuraciones, para elegir el transductor adecuado. En este caso en particular, la colocación de una sonda nasogástrica debería ser de uso simultáneo con el uso del ecógrafo, no debería haber un análisis previo y posterior, sino debería utilizarse en el mientras. Y el objetivo sería poder visualizar la sonda nasogástrica atravesando el esófago, para lo cual veremos un par de imágenes más adelante que nos permiten identificar correctamente el esófago y percibir cuando la sonda nasogástrica se encuentra en su interior. La fijación de esa sonda nasogástrica y finalizar con el registro, como en todos los casos, todos los procesos que hemos visto hasta ahora. Y podemos evaluar la utilización del transductor para insonar distintas regiones, distintas áreas anatómicas. Obviamente en la porción de la izquierda lo que vemos es una evaluación muchísimo más epigástrica, es decir, lo que buscamos es la confirmación de que la sonda está correctamente colocada dentro del estómago, pero para nosotros de manera inicial sería más importante poder utilizar la imagen de la derecha, donde lo que podemos ver es la utilización del mismo ecógrafo, pero para percibir de manera casi lateral, no tanto medial, sino más hacia un lado o hacia el otro, la presencia o no de la sonda a través del esófago. Obviamente para eso necesitamos repasar algunas cuestiones anatómicas, como podemos ver en esta imagen, donde está muy claramente identificada cuál es la tráquea al momento de la
visualización. También podemos evaluar otras estructuras anatómicas, en este caso podemos evaluar parte de la carótida, podemos evaluar parte de tiroides y otras cuestiones, pero la parte más importante es poder identificar el esófago, que de hecho vale la pena nos tomemos un segundito para evaluar la imagen. Todo el mundo puede encontrarlo, todo el mundo lo puede visualizar. El esófago es efectivamente esa figura más bien circular. En el caso de la imagen superior izquierda, de hecho lo vemos como si fuera el símbolo de un pequeño laberinto, que se encuentra posicionado abajo a la derecha de la tráquea. Ese es el sitio, esa es la región anatómica donde nosotros deberíamos poder evaluar, donde deberíamos poder confirmar, donde deberíamos poder ver la sonda nasogástrica. ¿Cómo se ve la sonda nasogástrica? Bueno, se va a ver con un destello blanco, en general muy similar o muy parecido a la visualización de un catéter endovenoso utilizando la técnica del eje corto. Es decir, lo vamos a ver como un punto blanco destellante. En este caso en particular, podemos evaluarlo no solamente a través del esófago, sino que podemos evaluarlo también directamente en la cámara gástrica, en el contenido del estómago. En este caso en particular, no solamente se ve un destello, sino que se ven dos. Tomémonos un segundito para pensar por qué se vería esa imagen y en la forma en la que se ve. Si la respuesta que alguien pensó es que eso básicamente es una sonda nasogástrica de gran calibre, es decir, una sonda nasogástrica que permite verse ambas paredes, está en lo correcto. En este caso podemos identificar muy claramente tanto lo que es la pared superior como la pared inferior de la sonda nasogástrica. Bueno, para poder redondear un poco estos conceptos o estas ideas, vamos a utilizar varios videos que vamos a ver a continuación, que vamos a ver después, y fundamental, importantísimo, vamos a utilizar mucho tiempo de práctica, lo cual más adelante podremos utilizar tanto algunos dispositivos que nos permitan practicar con simuladores, como eventualmente compañeros bien voluntariosos y bien intencionados que permitan identificar no solo estructuras anatómicas, sino también cuando tenemos colocada una sonda, en este caso nasogástrica, correctamente atravesando el esófago. La idea es que, como al finalizar cada uno de los módulos, tengamos aquí un QR para poder escanear, para poder desafiar un poco los conocimientos que hemos adquirido. También nos ayuda a nosotros para saber en qué áreas tenemos que reforzar más adelante, sobre todo en las instancias de taller, en las instancias prácticas. Y definitivamente algo muy importante, un contacto que nos permita evacuar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, o que simplemente nos acerque un poquito más para poder estar todos más unidos el día de mañana y poder facilitar también el tema de los talleres sobre. No queremos dejar de despedirnos con una frase, en este caso en particular, con una frase de Nelson Mandela, que mencionaba que todo parece imposible hasta que se hace. En enfermería muchas cosas parecen imposibles hasta que realmente las hacemos ocurrir. Quizás si alguien se pusiera un poco poético podría decir que en enfermería estamos haciendo cosas que parecen imposibles todo el tiempo. Pero bueno, en este caso lo orientamos un poco a la ecografía y la enfermería en sí. Procedimientos que realizamos permanentemente y todos los días y que sin embargo podríamos realizarlo de manera más segura, de manera más rápida, quizá de manera mejor. Con eso queremos agradecerles a todos por su tiempo, por los talleres que más adelante haremos, por el compartir. Y nada, despedirnos tanto de mi parte como la tuya, Nelly. Sí, la verdad que muchas gracias. Vamos a pasarles luego las fechas para hacer las prácticas y la verdad que agradecemos mucho que ingresen a los QR o que ingresen a los links y allí puedan evacuar todas las dudas que nosotros mismos les vamos a responder. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo.
Somos dos